Yo sé que ya hay varias cabecitas ahí pensando qué es esta novela picaresca. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Acá vamos a ver lo que es la novela picaresca. Pues la novela picaresca nació en España y con elementos propios de ese lugar, o sea, de España. Es una novela realista. ¿Por qué realista? Porque cuenta todo lo que va sucediendo de manera cruda, todas esas injusticias que surgen en esa sociedad. Y esta novela se da durante el siglo XVI, o sea, durante el siglo de oro. Es un documento vivo de ciertas clases sociales, de las más desamparadas y miserables de España en aquella época. Características de la novela picaresca. Es muy importante saber cuáles son las características de esta novela, porque así podemos identificar estas características a la hora que leamos una novela picaresca. Hay varias características, hay muchas características, pero estas que yo les voy a dar son las más importantes, son las más comunes y notables dentro de estas novelas. Primera característica, narra las aventuras de un pícaro. El pícaro pues es el protagonista y siempre va a ser un niño. Es autobiográfica. Es una obra en la que el autor cuenta su propia vida en primera persona. Critica a la sociedad de su tiempo. Critica aquella sociedad injusta porque la riqueza, el dinero, las posesiones únicamente se concentran en un pequeño grupo social. Esto vemos que en la actualidad todavía se repite. Todavía vemos que la riqueza está concentrada en un pequeño grupo social. La siguiente es genealogía vil. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el pícaro va a venir de padres de poca ética, de poca moral, o sea, de poca honra. Un ejemplo de esto es en la novela de Lazarillo de Tormes. En esta novela, pues es una novela picaresca y vemos que el Lazarillo pues es un niño que pasa muchas dificultades para poder sobrevivir y viene de padres de poca moral, porque pues el papá es acusado de ladrón, por este motivo lo mandan a la cárcel y pues para saldar esta culpa, esta condena, lo mandan a una guerra y pues ahí muere. Y pues vemos claramente que pues venía de una familia de poca honra. En este video les voy a dejar, en la descripción les voy a dejar el enlace de la novela picaresca El Lazarillo de Tormes. Ahí yo explico esta novela, doy un resumen de cada capítulo y a la vez voy identificando cada una de estas características. También tenemos más características, las cuales es de fuerte y vigoroso realismo. En ella nada es fantástico ni idealista. O sea, significa que acá no vamos a encontrar hadas madrinas, no vamos a encontrar carrozas, no vamos a encontrar nada romantizado, sino que vamos a encontrar todo lo documentado, lo más crudo, que es lo más real que se pueda de lo que se vive en esa época. Son festivas y satíricas a la vez. ¿Por qué será? Bueno, son festivas porque pues encontramos dentro de las picardías del pícaro, de repente se nos sale una sonrisa, una carcajeada, pero a la vez son satíricas porque vemos cómo demuestra y da a conocer la injusticia de la sociedad de esa época. Todo lo que el pícaro va viviendo y va pasando esas dificultades súper tremendas y a raíz de muchas veces de la sociedad, se podría decir, porque pues él sufre mucho dentro de la sociedad, sufre bastante cuando va a trabajar, sale de casa, en fin. Ahí vemos de que es satírica, porque da a demostrar todas esas injusticias, y no para normalizarlo, no para decir así es la vida, esto siempre sucede, no, sino que es para ir mostrando y documentando ese realismo duro que se vivía en esta época. Son un documento vivo de la España del siglo XVI y XVII, pero no de toda la sociedad de España, no, sino que se limita únicamente a esa sociedad desfavorecida, a esa sociedad pobre y desamparada. El contexto histórico. El contexto histórico o entorno histórico es muy importante también. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces vemos o leemos ciertas características, ciertas cosas que no entendemos por qué se da o por qué motivo se da cierto acontecimiento, cierta crítica. A veces no logramos entender. Pues bueno, al conocer el contexto histórico vamos a darnos cuenta qué estaba pasando en ese siglo, qué estaba pasando en esa época
y entonces vamos a poder entender mejor una obra. Pues bueno, ¿qué estaba pasando en el siglo XVI cuando surgió la novela picaresca? Pues en el siglo XVI España se levanta como potencia, tratando de someter y unificar a Europa bajo el imperio de Carlos I. Esto se da en 1516 a 1555, quien con la ayuda de la iglesia, los banqueros españoles y alemanes y la aristocracia terrateniente, pues, Carlos I vemos acá claramente que tenía bastante apoyo, bastante ayuda o sea, de la sociedad más pudiente, de los más fechudos, se podría decir, de la gente que tenía adinerada. Y pues con toda esta ayuda, con todo este apoyo, se hace coronar nuevamente como Carlos V, pero de Alemania. Pues con todo ese apoyo, él logra coronarse como Carlos V de Alemania. Pues bueno, ¿cómo era el imperio de Carlos I? Pues bueno, en el imperio de Carlos I, pues no tenía bases sólidas, ya que pues en esa época, internamente, más específico dentro del gobierno de Carlos I, nace diversas ideas, diversos estilos, tendencias, nueva ideología, nuevos avances, las cuales van aflorando en dónde, pues en la literatura. Va aflorando esto en la literatura. Y esto origina el siglo de oro de España. Pues bueno, acá en esta época surge lo que es la Reforma Protestante. Carlos I, ¿qué hace? Pues respaldado en esa época por el oro de América, envolvió a España en unas guerras religiosas. Vamos a aclarar acá qué es la Reforma Protestante. Bueno, pues al principio, antes de la Reforma Protestante, la religión católica era la única religión que se profesaba en todos lados, especialmente en España. ¿Y qué pasa? Que se da la Reforma Protestante, o sea, se divide la religión católica y se da la Reforma Protestante. Y esta división no se da así pacífico y que, bueno, yo pienso esto y aquellos piensan lo otro y pues todos en paz. No, sino que vemos que España se ve envuelto en unas guerras religiosas y esta es respaldada pues por Carlos I. ¿Y con qué recursos, con qué economía? Pues se respalda y se hacen estas guerras religiosas con el oro de América. Y vemos aquí que pues se invierte un montón en las guerras religiosas, se invierte en que Carlos I se corone como Carlos V en Alemania, y entonces pues ahí se debilita económicamente el país y se va sumiendo poco a poco en una pobreza. Y esto lo vemos en la novela Lazarillo de Tormes, vemos esa sociedad empobrecida. Pues la sociedad se empobrece, pues se la pasa muy mal. ¿Y qué hace Carlos? ¿Qué hace Carlos I para poder recuperarse? Pues bueno, lo que hace y lo que sucede todavía en la época actual es de que pues muchas veces se les impone muchos impuestos al pueblo, y eso fue lo que sucedió en España. Carlos I empieza a imponer muchos impuestos al pueblo para recuperarse de todas esas crisis, y pues ahí se viene una oleada de pobreza, de crisis, y los más afectados pues son las personas más pobres, las personas que tienen menos recursos, menos propiedades, y entonces ahí viene toda esa crisis de la sociedad. Vamos a ver que hay varias novelas picarescas, pero cabe resaltar que la primera novela picaresca fue El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es de Héctor Anónimo. Dentro de las novelas picarescas también están La vida del escudero Marcos de Obregón, del autor Vicente Espinel, El diablo cojuelo, de Luis Vélez de Guevara, El Estebanillo González, de autor anónimo, y El gran tacaño o Vida del buscón, de Quevedo. Espero que les haya gustado este video, les haya gustado esta explicación. Los invito a que dejen su like y su comentario.